Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video donde voy a hacer lo que es la segunda parte de lo que es el tema de la reparación de esta mainboard de un equipo portátil, la cual funciona muy bien con el adaptador de corriente, pero no carga la batería. Vamos a ver qué entonces al final qué posiblemente es lo que está pasando. Ya en la primera parte hicimos unas mediciones dentro de lo que era el circuito de carga o circuito charger como se le conoce, pero lo hicimos directamente en lo que fue el IC de ese circuito de carga que podíamos orientarnos a través de lo que era la ficha técnica o el datasheet, ya que el esquemático de esta tarjeta no lo tengo, entonces gracias al datasheet o a la ficha técnica pues pude mostrarles qué puntos podía medir. Y ya terminando el video, pues al final revisé algunos componentes como eran los MOSFET de entrada y veíamos que había un continuidad entre algunos pines en un MOSFET. Entonces vamos a ver qué posiblemente está pasando ahí. Voy a leer lo que son los comentarios que dejaron a través de la primera parte de este tema, este video, y vamos a ver entonces en este siguiente parte, en esa segunda parte, qué podemos hacer entonces para finalizar o concluir este tema. Bueno, entonces para ello lo que voy a hacer es simplemente voy a leer algunos de los comentarios que dejaron en la primera parte. Como yo les decía, simplemente es para que ustedes también hagan sus aportes y entre todos pues crezcamos a nivel de conceptos y esta dinámica sea un poco más interesante. Bueno. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es abrir acá en el YouTube los comentarios, no voy a dar los nombres acá, simplemente les voy a mostrar aquí que hicieron varias personas, hicieron sus comentarios, entonces voy a leer prácticamente los comentarios para que empecemos entonces en el proceso de esta segunda parte a ver cómo nos va. Bueno, en ese caso voy a quitar esto acá y simplemente se los voy a leer. Entonces aquí dentro de la primera parte, algunos nos comentaban que una de las opciones sería quitar el MOSFET y medir nuevamente la señal de AC Drive para saber si el IC está enviando los 24 voltios al MOSFET. Bueno, entonces aquí simplemente yo voy a tratar de cómo emular esto, de lo que nos comenta cada uno y vamos al final a hacer sus conclusiones, pero igualmente yo voy a hacer el proceso de ver qué es lo que está pasando. Entonces voy a utilizar acá lo que es el micro, voy simplemente a ubicar acá en donde quedamos, que fue prácticamente en esta parte. Hicimos unas mediciones, recuerden el ICD Charger, y al final veíamos que este, por ejemplo, este MOSFET que estaba acá, al medir continuidad entre una de sus líneas, pues nos presentaba 0 voltios o nos marcaba continuidad. Entonces, según lo que comenta el suscriptor, nos dice que sería quitar este MOSFET y medir nuevamente la señal de AC drive, es decir que la AC drive sería este pin que está acá, que es de este MOSFET que está acá. Recuerden que en esta tarjeta viene un diodo y luego pasa a un MOSFET. Ya les decía que en otras tarjetas puede que existan dos MOSFET, MOSFET 1 o PQ1, PQ2, pero aquí solamente es diodo y luego MOSFET. Entonces en este MOSFET lo que comenta es simplemente es levantar el MOSFET y volver a medir a ver si están los 25 voltios. Entonces es una medición que podemos hacer, claro está. Vamos a ver si la podemos realizar ahora. Y entonces lo que me iré dice, si ahí están los 24 voltios. Esa es una buena opción. Otro comentario que dice, es posible que la mainboard no tenga solución. Puede pasar también. Recuerden que estos videos yo los hago, pero puede pasar que no se pueda reparar porque tenga un componente que en cierta forma sea el valor de la reparación sea muy alto o el repuesto no se consiga o sea complicado conseguirla, entonces toca prácticamente cambiar la tarjeta. Entonces puede pasar esa opción de que no se pueda reparar, claro está. Por acá en otro tema, otra respuesta referente al tema, porque a veces hacen preguntas referente a otros temas, entonces estoy leyendo sobre el tema para no desorientarnos. El principal sospechoso es el BQ24780. Realizar una última prueba, cortaría la pista AC Drive con un bisturí para posteriormente restaurarla. Mediría la tensión del pin 4 a ver si aparecen los 25 voltios. Si estuvieran, revisaría condensadores cercanos a los MOSFET, resistencias MOSFET. Bueno, esa es otra opción. Simplemente lo que comenta aquí el suscriptor o nuestro amigo es que simplemente cortar la pista. En vez de retirar el MOSFET, pues cortó la pista, que ya recuerden que este AC Drive que habilita este MOSFET para que empiece a funcionar. Entonces, pues viene una pista bastante larga en la tarjeta. Simplemente lo que comenta es que hacer un corte en la tarjeta o en la pista para deshabilitar esa señal de AC drive y volver a medir. Es decir, no retiro el MOSFET, sino que simplemente corto la pista y luego puedo volverla a soldar si lo hice con un bisturí levemente. Bueno, esa sería la otra respuesta. Otro compañero nos dice que podría ser el MOSFET de entrada que no está engatillando, por eso puede ser que la señal AC drive no esté en los 25 voltios. Es claro, exactamente.
Es claro que aquí no tenemos los 25 voltios y el MOSFET pues no está engatillando correctamente. Pero si nos dimos cuenta, aquí hay un voltaje en la entrada y aquí hay un voltaje en la salida. Es decir, que el voltaje o la corriente está pasando de aquí a acá, aunque aquí no existan sino 19 voltios, más o menos creo que es lo que medimos, pero está pasando la corriente de acá a acá. Entonces veíamos que si medíamos acá en la resistencia que está la corriente, aquí hay un voltaje. O sea que el MOSFET de cierta forma está conduciendo, pero vamos a ver qué puede estar pasando. Entonces lo que dice ahí es simplemente que pues sea el MOSFET que tenga un problema ahí en la entrada. Pues por eso puede ser que la señal láser no está en los 25 voltios, es decir, que tenga un problema el MOSFET, entonces los 25 voltios no están ahí. Perfecto, entonces vamos a ver ahora qué puede ser. Vamos a ver acá, ¿será el MOSFET? Alguno pregunta por ahí, ¿será el MOSFET? Vamos a ver qué puede ser. Gracias, saludos desde México. Me parece útil aprender reparación de máquinas tan complejas. Salud. Bueno, aquí es un saludo por su corte. Espera la segunda parte en una que no detecta la batería. Bueno, acá otro compañero nos comenta que dice, tengo una laptop que no detecta la batería, a ver si puedo repararla con tu excelente video. Bueno, entonces vamos a ver si esta posible solución le puede servir para su problema que tiene en su equipo portátil. Entonces aquí dice otra persona, tengo un Lenovo, eso es otro caso. Te lo voy a agradecer, pues no estaría mal que empezaras tú por aportar datos, sería todo un detalle. Bueno, acá nos dice otro tema diferente a la primera parte. Este es otro tema, ¿cuál es la segunda parte? Voy leyendo, como les digo, voy leyendo la información referente. Porque la batería de un laptop se quema, dice. Es otra respuesta, pero tiene que ver con el circuito de cuadro. Saludos, ¿tendría posible un video de por qué la batería de un laptop se quema a los días de ser reemplazada por otra nueva, ocasionando que la laptop no encienda ni cargue con la batería y se la remueve cientemente? Bueno, esto es otro tema que nos dice que tiene un equipo portátil que le cambió la batería y que al tiempo vuelve, según lo que tengo entendido, la batería de laptop se queman a los días. Habría que tener en cuenta primero, qué tipo de batería estás utilizando. Recuerden que en el mercado existen unas baterías de ciertas calidades y que de pronto puedan tener alguna circuitería que sea muy débil o no de buena característica que se pueda dañar. O también puede pasar que el equipo portátil que esté cargando la batería tenga problemas de humedad, algún componente que esté fallando y normalmente pues sea su trabajo en cierta forma y puede dañar la batería. Habría que revisar tanto el board como el tipo de baterías con la que está trabajando. En ese caso, pues si ya daña varias baterías, bueno revisar, o si es diferentes marcas las baterías que ha hecho la prueba, bueno revisar lo que es la tarjeta previamente para ver si no tiene problemas de humedad o algún componente que está haciendo un corto o alguna falla en el circuito. Bueno, ahora sí, vámonos entonces al tema. Ya leí los comentarios, vamos directamente a este punto. Voy a encender acá nuestra fuente, 19.5 voltios, 4 amperios. Aquí yo la tengo conectada a la batería, justo con lo que es la parte del adaptador. Una pregunta que me hacía por aquí un otro suscriptor que no lo tengo aquí, es que decía que porque yo hacía la prueba, eh, cada vez que se iba a la prueba, pues encendía el equipo o lo apagaba o lo encendía o lo apagaba. Pero yo hice esta prueba, ¿por qué? Porque en ese caso se dieron cuenta que en algunos casos me marca un consumo bastante alto, como si hubiera un corto en la tarjeta. Pero a veces no lo hacía, a veces lo hacía, a veces no lo hacía. Y yo se lo podía mostrar, era a través de la conexión acá o encendiendo el equipo en algunos casos, que vean que tampoco me encendía. Entonces, esas irregularidades quería mostrárselas. ¿Por qué? Porque esas irregularidades también nos pueden mostrar que algo está ocurriendo en el equipo, que no está del todo funcionando como debe ser. Entonces, por eso quería hacerlo, por eso lo encendía, por eso lo apagaba, por eso hacía esta prueba. Porque si nos dimos cuenta, por ejemplo, acá yo tengo esta batería, ya les comentaba que esta batería le hice una carga con un programador, con un dispositivo que puedo analizar la batería y cargarla. Yo ya la cargué como al 83%, es decir, que este equipo aquí en este momento puede funcionar con la batería, o sea, puede funcionar, yo lo enciendo y va a funcionar, solo que no me la va a cargar la batería, porque el circuito de carga en este momento, el circuito que empieza a que la batería la reconozca y empiece a cargar, no está funcionando. Simplemente aquí está cargada o está funcionando con la batería porque yo le hice una carga exteriormente, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que miren que eso es algo que también tienen que tener muy en cuenta en los diagnósticos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, como les decía, vamos a conectar acá esto, vamos a ver, voy a colocar acá y le voy a salir acá. Mire, mire lo que está haciendo en este momento, mire el consumo que me acaba de hacer este equipo. Cuando lo conecté acá, voy a desconectar acá, y miren el consumo que está haciendo. Mire que ya no lo hizo. Simplemente lo que yo le hice fue una salida ahí para que... Y mire, la tarjeta nuevamente está ahí conectada
y marcando un consumo como si el equipo estuviera encendido. Bueno, entonces ahora sí, miren, por eso quiero, yo siempre hago esas pruebas porque me interesa que vean todos esos detalles. Seguramente si una persona tiene experiencia, pues obviamente hay unas cosas que no le van a aportar en cuanto a su conocimiento, pero y lo importante es que otras personas que tienen, quieran aprender aún más cosas, pues les pueda servir. Bueno, ahora sí, vamos entonces al tema. Ya aquí tengo lo que es la parte del micro conectado. Aquí vemos estos componentes. Vamos a hacer nuevamente esa medición porque quiero mostrarles algo y es muy importante tenerlo en cuenta. Voy a colocar el negativo acá en corriente continua 20 voltios, voy a colocar acá y hago la medición. Voy a hacer la medición acá, recuerden que esta es la entrada, miren el cable rojo, por aquí entra la corriente, ingresa la corriente. Vamos a ver aquí cuántos voltios nos mide. Miren, vamos a conectar acá, miren lo que me marca. Voy a volver a hacer la medición, vamos a ver si estamos bien de medición. Vea, 19 voltios tenemos ahí, 19 voltios ahí y 18.64 acá en la salida. Miren que la corriente está pasando de aquí, 19 voltios, acá está pasando. Miren. Ahora miramos acá en el AC Drive, que es el que, miren, 18.72. Miren los valores, 18.64 y 19 acá, miren. Entonces, está pasando de aquí, este voltaje de acá, está pasando de acá, pero hay una caída de tensión. Miren que el valor en este surtidor, en este drenador que está acá, no está pasando totalmente acá. Miren, aquí hay una caída acá. Y miren que acá en el AC Drive el voltaje es igual a este que está acá. Entonces ya no se está cumpliendo una condición en cuanto a este MOSFET, que es un MOSFET de canal N, donde tendría que tener un voltaje más o menos de 25 voltios acá para que pasar toda la corriente de este lado hacia acá y luego llegue a la resistencia que sensa la corriente. Miren que al principio medimos la resistencia que sensa la corriente y está el voltaje. Entonces seguramente hacemos esa medición y decimos no, el voltaje está ahí. Pero vamos a ver qué sigue ahí. Bueno, entonces ya vimos que voy a desconectar acá. Voy a desconectar acá la batería y también veíamos, por ejemplo, que ese MOSFET estaba en corto. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es rápidamente volverlo a medir, pero lo que voy a hacer es, una vez medido, pues lo que voy a hacer es simplemente, miren, miden continuidad donde entre el drenador y el surtidor. Drenador y surtidor, voy a cambiar la punta. Mide continuidad entre este punto y este punto, mide continuidad. Ahora vamos a ver entre este punto y este punto, es decir, dentro de lo que es el surtidor y lo que es la parte del gate, que sería aquí este pincito solo. ¿Cuánto nos mide? Marca 193, voy a colocarlo en la escala de ohm para que ustedes vean el valor. ¿Cuántos ohm nos mide? Miren, 160.7 ohm. Voy a cambiar las puntas, vamos a ver cuánto nos mide. Recuerden que la tarjeta está sin corriente. Miren, 163.3 ohm. Es decir, que entre este pin y esto, aquí hay un corto internamente. Imaginemos que aquí hay como un conductor, aquí una línea, prácticamente una resistencia ahí muy baja. Y entre este y este, aquí hay como otra, imaginemos como si hubiera una resistencia más alta, pero igual es valor muy bajo. No marca continuidad, pero por lo menos ven que es una resistencia muy baja. Ahora, miramos entre el gate y este que está acá. Miren lo mismo. Como tuviera una resistencia entre este y este y este, y aquí una resistencia muy baja. Entonces, este MOSFET ya está generando un problema ahí. No nos vamos a limitar más en este tema, vamos simplemente a cambiar este MOSFET. Entonces, vamos a ver este MOSFET que nos dice acá. Vamos a ver en el MOSFET, voy a tratar de enfocar para ver la referencia. A veces la referencia no es tan fácil de ubicar. Así, toca ponerlo de lado para que ustedes vean la referencia de este MOSFET. Vamos a ver qué nos dice ahí, a ver si lo logro enfocar para que ustedes lo vean también. Si no, les digo el valor, la referencia. Dice 6414A, lo que se alcanza medio a apreciar ahí. 6414A, creo que es 6414A, listo, perfecto. En este caso, este MOSFET tiene un problema, este MOSFET de entrada. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí simplemente es lo siguiente. Voy a coger y voy a ubicar el MOSFET. En este caso de los repuestos siempre hay como una controversia, bueno, ¿dónde consigo los repuestos? ¿Dónde los puedo comprar? Normalmente cuando estamos reparando este tipo de tarjetas, yo les recomiendo que tengan tarjetas de reciclaje
o de scrap, o no sé cómo le llaman, tarjetas de repuestos, para acá repuestería, o simplemente comprar el componente. En este caso de comprar los componentes, a veces se complica un poco comprar los componentes. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos cierta experiencia y estamos descartando, estamos en ese descarte y descarte, pues imaginen cada vez comprando partes para ver si realmente es esa parte, porque no tenemos el conocimiento, pues vamos a gastar, como les decía en la primera parte, dinero. Entonces en ese caso yo les recomendaría pues tener tarjetas para sacar componentes. Por ejemplo, yo aquí tengo esta tarjeta, es una tarjeta de un equipo Dell y esta es una tarjeta de un equipo Acer. Pero recuerden que en cuanto al funcionamiento prácticamente es el mismo. Simplemente algunos componentes, este por ejemplo tiene el componente aquí en la entrada del circuito de carga y este MOSFET que voy a sacar, que es el mismo, que es 6414 que está acá, se los voy a mostrar acá para que ustedes vean la referencia, lo tienen en otra etapa. Lo tiene en otra etapa, pero igualmente me va a funcionar. Entonces, mírenlo acá, 6414 Tronics, creo que es este con la referencia que está. 6414, entonces no voy a hacer más este punto, vamos simplemente a retirarlo y vamos entonces a ver qué podemos hacer. Entonces para eso voy a encender simplemente mi estación de calor. Bueno, pero primero antes de encender la estación de calor voy a utilizar acá lo que es este plus y vamos a agregarle acá el componente. Vamos a retirarlo, vamos a ver si podemos medir lo que comentaba el suscriptor. Vamos a medir antes de cambiar ese componente. Voy a volver a medir nuevamente en esos pines sin el componente a ver qué podemos encontrar. Pues caliento acá, espero que caliente un poco la... Perfecto, ya lo tengo acá afuera. Lo voy a dejar por acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tratar de ubicarlo, lo voy a medir por fuera el componente y vamos a medir la tarjeta, lo que comentaba uno de los suscriptores. Entonces tengo acá el componente, que es bastante pequeño. Realicemos la medición, entonces vamos a hacer la medición. En continuidad, vamos a hacerlo en continuidad. A mí me gusta trabajar mucho con la continuidad porque cuando sé que es un componente que no debe medir continuidad y me está midiendo por todos lados, pues ya sé que está totalmente en corto. Bueno, aquí mide continuidad, esto es un MOSFET, recuérdenlo, y aquí mire que me marca el valor. Es decir, que este MOSFET, cambiemos las puntas, este MOSFET está en corto, ya es claro que está en corto. Ahora vamos a hacer lo siguiente y es medir acá. Aquí ya ven que está los pines limpios, voy a volver a conectar acá, espero que no me vaya a hacer algún daño esto. Perfecto, listo. Ahí ya lo tenemos, vamos a medir el voltaje, lo que nos comentaba. Coloco el negativo acá y vamos a medir en el gate de este MOSFET, en este sería el drain 19.5, miren que está la entrada, es el mismo voltaje que está en la fuente del laboratorio. Acá obviamente vamos a ver cuánto hay, no hay nada porque no está pasando la corriente de aquí a acá, porque pues no tengo el MOSFET montado. Y vamos a ver acá en el gate cuántos voltios hay. Miren, aquí en el gate, ¿cuántos voltios tengo? 0.5 voltios. Vamos a ver acá, 0.5 voltios, no hay voltaje ahí como tal en este circuito, es decir que aquí no tengo el voltaje. Bueno, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, desconecto acá y ¿qué voy a hacer? Entonces ahora sí, voy a bajar el otro componente de repuesto que lo tengo por acá en esta tarjeta. Por ejemplo, este componente 6414 es muy fácil de conseguir, entre comillas, en este tipo de tarjetas de Dell que tienen este componente. Entonces ya por la experiencia, pues más o menos uno sabe dónde los puede ubicar con la referencia lo parecida, ¿no? O igual. Esto simplemente es una opción porque a veces no conseguimos el MOSFET con la referencia que es, entonces tenemos que buscar otro MOSFET que tenga las mismas características eléctricas para que pueda trabajar de reemplazo.
Pero seguramente si tenemos tarjetas de repuesto va a ser mucho más fácil poder conseguir un componente de reemplazo. Listo, aquí ya salió. Bueno, entonces aquí lo que yo podría hacer es rápidamente medirlo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos la tarjeta si ese componente está bueno o también tiene un problema. Entonces yo voy a hacer esa medición rápida aquí, simplemente para descartar el componente si está bien o mal. Tengo aquí en continuidad, voy a hacerla en la escala de continuidad de 2. Miren ahí, voy a cambiar la polaridad de las puntas acá. Aquí ya me marca un valor. Bueno, por lo menos ya sé que ese componente aparentemente pues no se ve en corto, no marca continuidad o no tiene corto. Bueno, entonces lo podría montar ahí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente y es colocarlo acá. A ver cómo quedó ahí. Pero parece que ahí. Vamos a supervisarlo. Parece que ahí ya quedó soldado. Bueno, no está caliente la tarjeta. Podemos correrlo un poco más. Ya vieron que no está totalmente en el punto. Que lo estoy haciendo a ojo. Perfecto. Yo creo que ahí ya quedó. Bueno, ahora miren que ahí ya quedó como en el casi en el punto. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba, pero antes de hacer la prueba tenemos que esperar que se enfríe un poco esto, ya que cada vez que hacemos la prueba con un componente, cuando está, en este caso está caliente, pues recuerden que en los componentes, estos componentes puede variar la resistencia eléctrica interna, entonces pueden dañarse también. Entonces tenemos que esperar que se enfríe un poco para hacer la prueba. Yo voy aquí a aprovechar que está un poquito enfriándose un poco, entonces voy a utilizar este limpiador. Voy a limpiar aquí simplemente con este limpiador para poder ahora hacer las mediciones con más detalle. Miren que el mismo calor, voy a aplicarle un poquito de calor simplemente para que se evapore ese limpiador. Listo. Y ya tenemos ahí. Bueno, entonces ahí ya tenemos el componente soldado. Miren, 60, miren que este se ve más claro, 6414. Y es del mismo fabricante, miren la A. Bueno, ya lo tenemos ahí. Esperemos otro momento que se enfríe. Y vamos entonces a hacer la prueba si funciona o no funciona esto. Copiamos mientras tanto esto por acá. Vamos a ver si ya enfrió esto. Bueno, vamos a hacer la prueba. Listo, por lo menos ahí no nos hizo nada extraordinario. Vimos que es un pequeño muestro de consumo ahí. Ahora vamos a medir nuevamente, vamos a medir acá simplemente con lo que conecta la adaptador de corriente. Medimos acá en 20 voltios, negativo a tierra aquí. Medimos la entrada, 19.42, medimos la salida, 19.42, por lo menos esto que entra aquí, o la parte del drenador, acá el surtidor, pues está lo mismo. Vamos a ver acá en el gate cuánto marca.
Miren que el valor es más alto, tengo que subir la escala porque ahora sí vamos a ver un valor 25.4 voltios. Es decir, que ahí el MOSFET ya tiene su acid drive como debe ser. Voy a abrir acá lo que es la parte del datasheet. En el datasheet vamos a encontrar en el apartado de este datasheet o este el IC controlador de carga, que no es esto, sino el que controla el circuito de carga. En la página 17 voy a encontrar acá, por ejemplo, voy a mostrarles acá, en la página 17, me dice lo siguiente, entonces dice, voy a leerles acá, aunque esto está en inglés, obviamente hay que traducirlo al español, pero ustedes ya lo pueden hacer también. Bueno, entonces nos dice, el controlador de la parte del gate, es decir, de este pin que tiene 25 voltios, dice que para controlar el ACF y el RBF, es decir, para controlar este MOSFET y el otro MOSFET si lo tuviera acá, es el mismo valor de voltaje de SMRC, que es decir, 19 voltios más 6 voltios. Entonces 19 más 6 serían 25 voltios. Si el ACF y RBF no, por 20 milisegundos no tienen el voltaje que es menos del voltaje de ese voltaje 5.7 voltios que dice acá, el ACF y el RBF se apaga, es decir, ya no funciona. En este caso, si tuviera los dos MOSFET, pues, y el voltaje que está acá, que sería 25 voltios, no es el correcto, pues esto no funciona como debe ser, lo que prácticamente dice ahí. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver acá simplemente lo siguiente. Vamos a ver acá ese diagrama que está por acá, por acá hay una aplicación de este circuito y va a ser más fácil entender este punto que le estoy diciendo, porque esto aquí está en inglés y seguramente pues de primerazo no se va a entender. Bueno, pero aquí está simplemente lo que es la respuesta. Mira, entonces aquí tenemos este diagrama. Entonces veíamos que el AC drive, que es este que está acá, en la primera parte nos marcó como 18.7 voltios, que fue lo que vimos ahora aquí en el gate. Ese es el que engatilla los dos MOSFET, en este caso el Q1 y el Q2. Para este ejemplo, pues esto no más tiene sino un MOSFET acá, el segundo MOSFET, el otro es simplemente un diodo. Entonces, ese es el que engatilla el Q1 y Q12, pero habían ¿cuántos voltios? 18.7 voltios, si no estoy mal. Que ese voltaje que engatilla, estos 25 voltios que engatillan este MOSFET vienen siendo el common source, que es este que está acá, los 19 voltios, más 6 voltios, entonces serían 25 voltios, que es lo que ya vemos acá, que ahí ya los tiene. Entonces, cuando hay una falla, por ejemplo, la que vimos en la primera parte, ahorita que vemos, cuando hay una falla que este MOSFET está en corto, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un voltaje acá, otro voltaje acá y otro voltaje acá muy similar. Es decir, que este voltaje common source viene siendo este voltaje que está acá en la salida, viene siendo el mismo que está acá. Según lo que nos muestra el esquemático aquí. Common source viene siendo el mismo. Tanto viene siendo el de la fuente como el del gate cuando está en corto, que es lo que vemos ahora. Ahora ya vemos que el voltaje está bien, aquí tiene 25 voltios. Y otra cosa que nos dice también aquí es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir cuántos voltios, si este MOSFET está trabajando este circuito, vamos a hacer una medición que las voy a mostrar, que yo sé que normalmente no la tienden a hacer. Pero vamos a hacer, aquí el equipo, recuerden, está con el adaptador de corriente. Entonces voy a quitar este PDF y voy a medir. Voy a medir entre aquí está con el adaptador de corriente, recuerden. Entre este pin y este que está acá voy a medir. ¿Cuántos voltios me marca? 6 voltios, miren. Una diferencia de ¿qué? 6 voltios, es decir, ahí está bien. Mire, el MOSFET está trabajando, los 25 voltios están ahí, es decir, se está cumpliendo todo lo que nos comenta en la ficha técnica para que este MOSFET esté habilitado y esté trabajando como debe ser. Ya les comentaba que el common source son los 19 voltios y el AC drive es el common source más 6 voltios. O sea que se está cumpliendo eso, el MOSFET está trabajando. Pero bueno, después de todo este carretazo, vamos a ver si realmente este circuito carga la batería o no. Bueno, entonces voy a hacer eso. Ahora una pregunta que de pronto algunos no hicieron, o de pronto no hice la medición, no recuerdo bien, es que miren que aquí marca entre este y este, marca 6 voltios, que sería lo normal.
Cuando tenía este otro MOSFET que estaba en corto, en la medición marcaba 0.8 voltios entre este y este o entre este y este. Vamos a hacer la medición entre este, voy a hacer la medición por este lado. ¿Cuánto marca de aquí a acá para que usted la vea? Miren, miren lo que nos marca, 5.5. Y la prueba que nos dice es que mida la diferencia o mida el voltaje entre la fuente, es decir, entre esta fuente y el gate. Miren, 6 voltios, ahí está funcionando. Bueno, entonces muy bien, ahora ya vamos a ver, voy simplemente a desconectar acá la corriente, voy a conectar la batería y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a conectarlo en esta forma. ¿Para qué? Porque recuerden que en la primera parte yo hice unas mediciones con el osciloscopio para ver si las fuentes estaban trabajando, la fuente de carga, la bobina se estaba switchando. Listo, ya lo encendí, marca un consumo, vamos a ver si lo puedo encender. Ahí ya, miren, ya marco automáticamente. Vamos a ver, miren, ya hay un consumo mucho más alto. Y no es que esté en corto, simplemente es que ya hay un consumo más alto ahí. ¿Qué voy a hacer? Con el multímetro pues me marcaría un voltaje que podría ser el de la batería, pero voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar lo que es el osciloscopio. ¿Para qué? Para ver si esa bobina ahí está switchando o no. Entonces voy a coger acá, miren que está la bobina, recuérdenlo. Voy a tocar en la parte del lado de acá, al lado izquierdo que está cerca de los MOSFET que están conmutando ahí. Y miren lo que veo ahí. Ahí simplemente ustedes ven una franja amarilla que dirían, bueno, eso simplemente es ruido. Vamos a ver qué tanto ruido es, si es ruido o no es ruido. Pero si yo cojo y hago lo siguiente, voy a poner más pequeño esto. Ahora voy a expandir a nivel horizontal o línea de tiempo acá, miren. ¿Y qué es esto? Una serie de ¿qué? De pulsos, miren. Eso es una serie de pulsos, voy a poner esto más pequeño. ¿Y qué vemos ahí? Una serie de pulsos de unos cuantos kilohercios. Es decir, que la fuente ahí está funcionando. Miren que eso no lo hacía cuando el equipo tenía ese MOSFET en corto, el MOSFET entra en corto. Miren que ahí ya está. Voy a desconectarlo nuevamente, voy a quitar la cámara de micro acá y voy a hacerlo nuevamente. Miren, voy a desconectar acá la energía. Miren, ahí ya dejó funcionar el circuito de carga porque no se va a autocargar la batería. La batería empieza a cargarse una vez que le conectamos el adaptador, o por lo menos si es necesario que se cargue. Voy a conectar acá la energía. Por eso vean que yo hacía mucho de conectar y desconectar, simplemente es para que ustedes vean los cambios que pueden haber. Miren, en este momento, miren ahí unos pulsos. Miren, y ahí hay una cantidad de pulsos. Obviamente que esto es una gran cantidad de pulsos, los que vamos a ver ahí, así. Pero pues obviamente yo lo ajusto acá la parte horizontal para que ustedes puedan ver. Miren los pulsos ahí. Bueno, entonces ahí ya está cargando la batería. Van a ver que a medida que va cargando, pues la corriente va cambiando ahí también lo que es el consumo y se van a dar cuenta. Y está funcionando. Ese sería, por ejemplo, voy a apagar. Otra cosa que podrían hacer ustedes simplemente, si pueden apagar el equipo, yo lo voy a hacer acá. Miren, ahí estaba cargando la batería sin el equipo estar encendido. O sea, el equipo estaba apagado. Empieza a cargar la batería si es que necesita cargar la batería. Y ahí ya lo encendí para que empiece a cargar la batería y el equipo ya también funcione. Por eso ven que yo enciendo y apago el equipo. ¿Para qué? Para hacer las dos pruebas. Porque hay equipos que, o sea, vemos que el equipo con el adaptador de corriente, si la batería está muy baja, pues va a empezar a cargar. Si está funcionando bien. Cuando lo encendemos, pues va a funcionar el circuito, toda la demás circuitería, más lo que hace en la carga de la batería, que es lo que está haciendo ahí. En este momento este equipo está funcionando porque está caliente acá y está cargando la batería al mismo tiempo. Es decir, que ahí ya va a estar cargando la batería sin ningún problema. Entonces, esas son las cosas que podemos hacer y miren que todo lo hacemos mediante lo que es el análisis del consumo inicial, lo que hacemos con el osciloscopio en la fuente, lo que medimos a través del multímetro y lo que analizamos a través de los circuitos y lo que nos presenta en este caso pues lo que era la ficha técnica porque el esquemático no lo tengo. Miren, aquí está el circuitico. En este momento ya está funcionando el Q, por ejemplo, el Q4, el Q5 están funcionando para empezar a switchar la bobina de 3.3 microhercios. Y la batería empieza a cargar. Ahí ya está. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Si se darán cuenta, voy a desconectar acá. Para finalizar este punto, voy a desconectar acá. Esto ya quedó funcionando, estoy casi seguro. Bueno, para finalizar acá,
Voy a hacerle la siguiente resumen para que lo tengan muy presente. Voy a quitar este PDF. Y una de las conclusiones que muchos podrían sacar o podrían decir al final, y es válido, simplemente yo hubiera revisado los MOSFET de entrada antes de revisar todo lo que hicimos primero. Y es verdad. En la práctica, o cuando se tiene cierta experiencia, normalmente solemos revisar ciertos puntos que ya por experiencia o que ya sabemos que tienden a fallar más o son fallas comunes, pues nos pueden llevar directamente a la fuente del problema y no tener que revisar todos los puntos que revisamos al principio y que al final nos dimos cuenta que era un MOSFET que estaba en corto y ese era el que está generando el problema. Pero es importante también saber por qué ese MOSFET cuando le pone en corto, por qué la fuente no carga la batería, pero sí funciona lo demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto es una falla que yo pude haber diagnosticado en unos cuantos, podría decir que unos cuantos minutos, haciendo las mediciones. Pero quería mostrarles cómo podemos empezar desde lo más complejo a lo más básico y que a veces lo más básico puede ser lo que a veces pensamos que era más complejo. Entonces, espero que este video les haya gustado y les haya servido para entender cómo funciona esta fuente. Cabe aclarar que la fuente del circuito de carga pueden haber unas variaciones en cuanto a nombres de algunas señales y algunos cambios, algunos componentes o algunas alteraciones en algunos componentes que pueden hacer que de pronto nos confundamos un poco más, pero al final el principio se van a ver que es el mismo de entre carga, entre funcionar con el adaptador y cargar la batería o ese proceso de cambio automático dentro del circuito. Bueno, entonces un abrazo para todos, espero que comenten, cada uno haga su comentario si realmente pensaban que era ese componente o no, o que era una falla que realmente puede haber solucionado. Dependiendo de eso, también se van a dar cuenta al final que su nivel de reparación o de entendimiento pues pudo ser el mejor. Bueno, un abrazo para todos, chao, chao, se cuidan.